Hoy vamos a hablar del Cristo, de qué es la cristificación. Vamos a hablar de cosas de la Biblia, de religión. Entonces, ese va a ser el tema del día de hoy. Entonces, chicos, si nosotros miramos la humanidad, nos vamos a dar cuenta que desde hace de los años, desde los primeros humanos que llegaron o que existieron, entonces miren que las tribus y todos ellos siempre le rendían culto a el sol, ¿cierto? Le rendían culto a el fuego. Mire que ellos hacían una fogata, ¿cierto? Y bailaban alrededor del fuego. Y le rendían como ese respeto, ese culto a todo lo que tenía que ver con el fuego. Porque inconscientemente el ser humano sabe de que en ese fuego está el Cristo, está ese fuego, porque si miramos esa palabra Cristo, de dónde proviene, es que es ungido por el fuego. Si nosotros miramos Moisés, por ejemplo, ¿cierto? Moisés hablaba con esa zarza, ¿cierto? Él iba y decía que él iba a ir a hablar con Dios, pero él no se comunicaba con un humano, era un fuego y nos muestra de que ese fuego hablaba y él entablaba esa relación con él, ¿cierto? Y no es el único, si nosotros miramos en la historia, de que no es el único personaje que nos cuenta de que él se manifiesta así, ¿cierto? Entonces, es porque está relacionado y en nuestro interior nosotros sabemos nuestro origen, de dónde viene y dónde se encuentra ese creador. Pero entonces lo importante es nosotros comprender bien qué es ese término y también nosotros comprender de que nosotros, por estar en este lado del continente, fuimos colonizados por la religión católica, ¿cierto? Por Roma. Entonces a nosotros se nos inculcó, porque de hecho nosotros en Sudamérica no teníamos el Dios, a Jesús el Cristo, como un Dios, ¿cierto? Nosotros teníamos nuestros propios dioses. Miren que nosotros también le rendíamos culto a algo diferente, pero entonces, ¿qué hicieron? Enseñarnos otro lenguaje, enseñarnos otra religión y entonces olvidamos a nuestros ancestros y olvidamos realmente que nosotros, hablando las cosas como son, porque por eso vamos a hablar de religión, que no debemos de rendirle culto a una estatua, ¿cierto? Que eso no es algo que nosotros deberíamos de hacer. Entonces nos vamos a ir dando cuenta, chicos, en este tema que es tan interesante, que realmente nosotros tenemos mal interpretado qué es un Cristo, porque realmente si nosotros miramos a otro continente, nos vamos a dar cuenta de que hay más Cristos, que no solamente fue el Maestro Jesús, de que tenemos a Krishna, a Buda, a San Germán, de que hay tantos seres, Zoroastro, que hay tantos seres, chicos, que han venido a hacer un trabajo de cristificación. Por ende, nosotros y cada ser humano nos podemos cristificar, de que todos estos maestros lo único que hicieron fue dejarnos un camino, ¿cierto? Ninguno de ellos dejó una religión. Ellos lo que hicieron fue dejar ese camino por donde debemos de seguir, como unos parámetros, un mapa, el cual nosotros debemos de andar, pero independiente, ¿cierto? Es un mapa donde nosotros lo vamos a andar solitos, donde es tome su cruz y sígame, pero sígame a quién, ¿cierto? O sea, sígame a esta religión, no, sígame los pasos que yo he dejado, sígame estos pasos que son de cristificación. ¿Qué significa cristalizar? Mire que de ahí viene la palabra también, o sea, Cristo ungido por el fuego, cristalizar, entonces viene de nosotros coger un gas, ¿cierto? Y cristalizarlo, volverlo materia, y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces vamos a ver cómo esos tres factores están ahí relacionados dentro de la religión y como antes nosotros no lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, en esos pasos de cristificación
está sublimar. Si nosotros miramos ahí en Google y miramos qué significa cristificar, nos va a decir escoger esa sustancia, escoger un gas y transformarlo. Es lo que estamos haciendo, es sublimar una energía, es sublimar nuestro propio fuego, ¿cierto? Ese fuego sexual. Es nosotros coger, cristificar eso en un cambio de temperatura, donde nosotros avivamos ese fuego sagrado crístico y lo transmutamos, ¿cierto? Para que se pueda cristalizar ese fuego dentro de nosotros y así nosotros irnos cristificando. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para poder cristificar, para poder cristalizar? Pues cristalizar es volver algo transparente, ¿cierto? Volverlo en vidrio. Cuando nosotros cristalizamos algo, entonces lo estamos volviendo puro, o sea que nos estamos purificando y eso es lo que hace el fuego. Mire que el fuego purifica. Entonces nosotros pasamos por un proceso donde debemos de purificar. ¿Qué es lo que vamos a purificar nosotros, chicos? La energía nuestra está contaminada, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que purificar es esa energía. Pero ¿de qué está contaminada nuestra energía? Nuestra energía está contaminada con nuestras formas de ser, con nuestros pensamientos que son grotescos, que son muy bruscos, ¿cierto? De que son demasiado la pesadez, o sea, mire que uno hay veces conoce a una persona y uno dice, no, pero es que tiene una energía muy pesada. Mire que yo sí comprendo que es tener una energía muy pesada, ¿cierto? O sea, tiene una forma de ser que es pesada, ¿cierto? De que su mentalidad no es como la de un Cristo, no es de amor, antes es una mentalidad muy oscura. Entonces nosotros pasamos por esas formas de ser, nosotros creemos que somos buenas personas hasta que nos hacen algo, ¿cierto? Y entonces ahí sí van a ver quién soy yo, ahí sí es donde yo me identifico, donde mi energía se vuelve entonces pesada y ahí es donde nosotros ya actuamos de esa forma grotesca y contaminamos nuestra energía. Entonces tenemos que pasar por ese proceso de cristalizar, de purificar nuestra mente. Para purificar nuestra mente, entonces se requiere de la autoobservación, ¿cierto? De nosotros observar. Espérense, chicos, un momentico que mi mano se está durmiendo. Requiere de nosotros observar entonces nuestros pensamientos, observar. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Requiere, muchas gracias por compartir la cámara. Entonces requiere de nosotros observar nuestra mente, ¿cierto? Nuestros pensamientos en el día a día, porque van cambiando. Mire que uno puede estar con un pensamiento, con una emoción positiva aparentemente, ¿cierto? Yo me puedo estar maquillando muy alegre y de un momento a otro simplemente me vienen pensamientos negativos, pensamientos imaginarios, de cosas que ni siquiera son reales, pero de un momento a otro yo me pierdo y empiezo como a pensar o la mente me dice por allá de que no, qué tal de que a su mamá le llegue a pasar algo, en cualquier momento la pueden llamar a decirle que... Y yo me empiezo a meter en esa historia y de un momento a otro resulto llorando y uno dice, pero, ay, no, ¿cierto? Vuelvo como otra vez aquí, o sea que yo ya cambié la emoción, ¿cierto? Me dejé llevar, pero también esa emoción positiva, mientras que yo me estoy maquillando, también me estoy identificando, porque también es una energía grotesca, porque yo me estoy, es una automasturbación, yo misma me estoy deleitando con mi propia belleza, ¿cierto? Entonces, mírese que nosotros por eso tenemos que desarrollar mucho la autoobservación, porque por medio de esa observación, entonces yo me voy dando cuenta de esos defectos que van volviendo mi energía más pesada. Y si la energía está pesada, entonces yo no la puedo cristalizar. Entonces,
yo tengo que ir observando eso en el día. Entonces, para purificar la mente, entonces yo le pido a mi Madre Divina, ¿cierto? Ese ser que habita dentro de mí, Madre Divina, elimíneme esta emoción negativa. Madre Divina, elimíneme este pensamiento por allá de que algo le va a pasar a mi mamá. Elimíneme esta imaginación, elimíneme esta lujuria, elimíneme este placer. Entonces ahí yo estoy purificando mi cuerpo, estoy purificando mi energía, mi mente, ¿cierto? Por ende, se van purificando también mis actos. Entonces yo ya voy teniendo unos actos que son conscientes, que son cristalinos, que son reales. Entonces miren que ahí le voy purificando para que esa energía entonces sí se pueda cristalizar. Pero entonces, cuando yo hago ese trabajo, cristalizar también requiere de un proceso de poner en el fuego, ¿cierto? Ese proceso de ponerme en el fuego es un proceso que es incómodo, porque es un proceso de sacrificio, porque entonces estoy sacrificando mis placeres, sacrifico mi forma de ser, sacrifico mi orgullo, mi avaricia, mi codicia. Entonces, estoy haciendo ese trabajo y ese trabajo, chicos, lo podemos ver en los maestros. Vimos que ellos se sacrificaron a sí mismos porque estaban en qué? En ese proceso de purificación. Entonces, se están purificando, se están sacrificando por la humanidad. Entonces, yo me empiezo a sacrificar. ¿Yo qué sacrifico, chicos? Por ejemplo, uno decirte que es que a mí me da pena, Franci, entregarle a una persona este conocimiento, ¿cierto? Es que yo no sé cómo hablarle a las personas, yo no sé cómo llegarle. Entonces significa, ¿cierto?, de que al yo irlo a hacer, yo me estoy sacrificando por hacer lo que hicieron los maestros, que todos los maestros hicieron lo mismo. Vinieron y dejaron una enseñanza, todos fueron profesores, enseñaron un camino, entonces yo también tengo que aprender y enseñar ese camino es enseñarlo con mis actos, ¿cierto? Entonces, a medida que yo voy purificando mis formas de ser, se va cristalizando, se va volviendo materia, se va volviendo ejemplo para las demás personas, se va volviendo en sabiduría. Entonces, todo eso que yo voy aprendiendo, sea mucho, sea poco, pero lo que yo tengo se lo entrego a las demás personas. Lo que yo sé hasta el momento es la sabiduría que yo le voy a ir entregando a las personas. Entonces, ahí es donde yo voy haciendo también ese mismo trabajo. Estoy siguiendo a quién, a ese Cristo, pero ¿cuál Cristo? Ese Cristo interior. Me estoy conectando con mi propia esencia. Entonces, eso es lo que yo le voy entregando al otro, mi propia sabiduría, con mi ejemplo, con lo que yo he podido comprobar. Voy dando cuenta y voy dando fe de que sí existe el desdoblamiento astral, de que sí se puede negociar el karma. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy siguiendo ese camino crístico, ¿cierto? Que es individual y independiente. Entonces me voy dando cuenta de que es tanto que hay que ir haciendo lo que se dice, ¿cierto? De que ahí me voy dando yo cuenta de que de verdad de nada sirve estar en oración toda la noche o el domingo, ¿cierto? Si durante la semana yo no voy a hacer las cosas bien, si durante la semana yo voy a tener una relación aparte con el vecino, si yo en el trabajo me voy a aprovechar de mi jefe y voy a quemar tiempo, si yo, o sea, si yo me voy a quedar con la de vuelta, si yo voy a hablar mal de, de mi familia, de mis compañeros, de quien sea, ¿cierto? Si yo no voy a hacer ese cambio, si yo simplemente me voy a decir, ay, sí, es que qué rico yo, si yo fuera diferente, pero no hago ese cambio, ¿cierto? Entonces no estoy
cristalizando nada, ¿cierto? Antes, al contrario, me estoy volviendo con una energía más pesada. Entonces, ese es el trabajo que ellos nos enseñan a nosotros. Aprenda a cristalizar, aprenda a purificarse, aprenda el camino de la rectitud. O sea que yo observo y me pregunto, ¿este pensamiento que yo estoy teniendo en este momento es recto? O sea, viene de la palabra de rectitud. Sí o no, es claro, ¿cierto? Entonces, si no lo es, si no es un pensamiento que es de la conciencia, entonces no, madre mía, elimíneme este pensamiento. Esta emoción que yo estoy sintiendo es correcta. ¿De acuerdo a quién? A la conciencia. El espíritu estaría sintiendo este deseo. Entonces, no. Entonces, madre mía, elimíneme este deseo, ¿cierto? Entonces, la obra que yo estoy haciendo, esta obra es correcta, es recta, es del espíritu. Yo me sentiría bien conmigo misma después. Si el Cristo estuviera, si mi conciencia, si mi espíritu me estuviera viendo en este momento y yo lo pudiera ver aquí físicamente al lado, yo lo haría o me abstenería. Ahí está la respuesta, chicos. A veces preguntamos mucho, pero si nosotros nos ponemos ese ejemplo de que si yo pudiera ver mi espíritu, mi conciencia, mi esencia aquí al lado conmigo, y me acompañara, yo haría eso, yo diría eso. Entonces ahí está la respuesta, ahí es donde yo sé si es recto o no recto lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Lo que yo omito, lo que yo dejo de decir. Entonces estaría mi conciencia contenta y se sentiría orgulloso de mí ese Cristo interior de que yo guarde silencio, o más bien me miraría como que ahí está la respuesta. No necesito estar preguntando afuera si es correcto o no correcto, si lo debo o no lo debo de hacer. Por eso ese fuego crístico habita dentro de mí. Ahí está mi propia respuesta. Si yo hago de cuenta de que yo pudiera ver esa conciencia, ¿cómo me miraría para eso? Entonces ahí está. ¿Está bueno o está malo? Y no tiene de otra, ¿cierto? No hay justificación. Entonces ahí yo estoy haciendo ese proceso de cristificar. Estoy haciendo ese proceso de sacrificarme por las demás personas. Pero es que yo me estoy sacrificando por algo mucho más importante, que es el tema de hoy, que es por mi propio Cristo interior. Ese verdadero sacrificio de cristificación realmente, ¿a quién beneficia más que a cualquier otro? ¿Cierto? A mí mismo. Por eso nos escuchan mucho decir a nosotros en las conferencias que nosotros decimos la razón de ser, de nuestro ser, es el mismo ser. La razón por la cual yo estoy aquí es por la razón de quién, de mi mismo ser. Es para el propio crecimiento de mi esencia, no es para el crecimiento de esta humana personalidad, sino que es una experiencia del espíritu. O sea, realmente esto es un trabajo que es no para esta falsa personalidad, sino que es un trabajo que es para el espíritu que yo llevo adentro. Sino que, ¿qué le pasa a ese espíritu que yo llevo adentro? Una parte de mi espíritu, ¿cierto? Una parte de mí es desalmada, ¿cierto? Una parte de mí cuando está bien, entonces es un alma buena, bondadosa, pero una parte de mí cuando está mal es desalmada. Una parte de mí cuando está enojada, entonces no quiere saludar al perro, no quiero llevarlo a caminar, soy desalmada con el animalito. Me voy de vacaciones, soy desalmada con las plantas, las dejo y pues si yo decido quedarme más tiempo, pues ojalá llueva, pero soy un ser desalmado. O sea que para este proceso de cristificación yo me tengo que humanizar, ¿cierto? Me tengo que hacer consciente de esos detalles donde yo soy desalmada, en esos detalles donde yo le dejo de hablar a las otras personas, donde yo los bloqueo por
orgullo, para que no me molesten porque me quitan tiempo, los dejo en visto, pudiendo hacer no hago, pudiendo ayudar, teniendo la información, eh, soy egoísta. Entonces, esto es un proceso de desegoistización, ¿cierto? Me estoy pasando a dejar de ser un ser egoísta. Entonces voy haciendo ese proceso y me voy dando cuenta de que a medida de que yo me voy desegoistizando, voy desarrollando amor. Entonces en ese amor yo ya me estoy humanizando, yo ya me voy volviendo un ser de que realmente sí siente por las demás personas. Si nosotros queremos ver nuestro egoísmo, chicos, es sino que nosotros veamos la televisión. En el momento en que estamos viendo las noticias y vemos una guerra y por allá las personas como están sufriendo, nosotros decimos, ay, qué pesar, ay, esos niños, ay, no, qué... Pero ¿qué pasa cuando ya se acaba el noticiero? ¿Qué pasa a la media hora? Usted ya no está sintiendo ese pesar, esa lástima, no estamos ni siquiera haciendo nada por ellos, no nos estamos levantando a defender a otras personas, a levantar nuestra voz, porque simplemente somos seres que no estamos en un estado humano, ¿cierto? O sea, nosotros todavía nos falta llegar a humanizarnos por lo menos, ¿sí? Cuando lleguemos a un estado de humanizarnos, vamos a sentir ese verdadero amor por las demás personas. Sí, voy a sentir un verdadero amor por los animales, por las plantas, por el prójimo, pero es un proceso, me voy desegoistizando para llegar a humanizarme. Cuando ya tengo cuando ya me estoy humanizando, entonces ya puedo aspirar a ser un superhombre, ¿cierto? A un hombre como, con poderes, a un hombre que puede dirigir, un hombre como quién, como Moisés, un hombre con poder, con un poder en el verbo, ¿cierto? Con un poder de decir que las aguas se abren y las aguas se abren, ¿cierto? Un poder de poder dirigir un montón de personas y llevarlos, ¿sí? Pero es un proceso. Y Moisés no fue una persona de que digamos de que es como una lotería. Y entonces de ahí sacaron, ay, a Moisés, afortunado usted, y le vamos a dar estos poderes. Ay, miremos aquí quién está. Ajá, Jesús, ay, de buenas usted. Buda, de buenas usted. No, chicos, o sea, fueron seres humanos como usted, como yo, pasaron por ese mismo proceso de tener ego, de desegoistizarse, de humanizarse y llegar a ser unos superhombres. Y ellos nos dejaron ese camino. En ese camino que ellos nos muestran, nos hablan todos ellos de la sexualidad. Mire que en la misma Biblia nos dice, nos habla mucho de sexo, pero ¿qué pasa? Que nosotros no ponemos cuidado a lo que hay en la Biblia. Entonces, mire que en la Biblia nos dice de que si se derrama la simiente, que es el semen, entonces quedarás impuro, ¿sí? O sea, estoy haciendo un trabajo de purificación, por eso la Biblia me dice, quedarás impuro por 24 horas y deberás de lavar la ropa y todo donde haya quedado el semen. O sea que quedamos siendo impuros, esa energía no se purificó, antes se contaminó y nada queda en el aire, o sea, todo se transforma, todo eso se me devuelve, ¿cierto? Cuando nosotros ya tenemos la oportunidad de trabajar en el suprasexo, nos damos cuenta de la diferencia, que es muy diferente tener una relación íntima y no derramar esa energía. Uno ahí se da cuenta cómo siente uno más amor por la pareja. Y ahí es donde uno puede comprobar y decir, ahora sí entiendo lo que me dice la Biblia, ¿cierto? Miren que también en la Biblia nos habla el Maestro Jesús del ejemplo de la buena samaritana, ¿cierto? De esa mujer que le pide ayuda al Maestro y le dice, Maestro, enséñeme, ¿cierto? Y el Maestro le dice, tráigame a su esposo. Entonces, mire que es muy claro que él le va a enseñar de sexualidad, sino que nosotros tenemos mucho tabú que nos ha metido la religión del celibato y que eso no se puede y como, pero si nosotros miramos la religión, nos habla
¿cierto? Nos está hablando literalmente el Maestro Jesús ahí de que le va a enseñar a ella cómo tener sexo y le dice, tráeme a tu esposo. Pero ¿qué pasa? Resulta de que él le dice, pero lo que pasa, claro, es que tú no tienes un esposo, tienes varios esposos, entonces no te puedo enseñar porque nos está hablando de una práctica donde se hace con una sola persona, ¿cierto? Donde debe de haber fidelidad, donde hay castidad porque no se derrama la simiente, donde la misma Biblia, lo acabamos de hablar, donde la misma Biblia nos dice, ¿cierto? Si usted derrama su simiente, queda impuro. Entonces, la Biblia sí nos enseña acerca de sexo, sí nos dice. Y si un maestro está hablando de sexo, es porque él sabe, es porque él lo practicó, ¿cierto? Un maestro de alguien que va a enseñar de electricidad, ¿cómo va a enseñar acerca de electricidad si no sabe electricidad? Pues tuvo que haber aprendido, ¿cierto? Tuvo que haber tener experiencia para él poderle decir a las demás personas, ven, yo te enseño acerca de este tema. O sea que mire que el Maestro Jesús sí sabe de sexualidad, porque él sí tenía su pareja. Lo que pasa es que nos han venido escondiendo muchas cosas y nunca nos han hablado claramente, pero a medida de que nosotros vamos mirando nos damos cuenta de que María Magdalena era su pareja, que los mismos discípulos decían que era la única mujer que él besaba en la boca y él decía, de María Magdalena yo voy a hacer de ella un hombre. ¿Qué nos está hablando? Que va a ser de ella un superhombre, ¿cierto? Donde la va a convertir, donde la va a cristificar por medio del sexo. Entonces vemos que, y eso nos lo enseñan chicos, diferentes culturas. Si nosotros miramos las enseñanzas que nos deja Krishna, Krishna también habla de sexo. Krishna también nos habla de esa energía sexual que es pura, de que eso cristifica. El budismo, todos nos hablan de lo mismo. Lo que pasa es que hay que empezar a nosotros quitarnos esos tabúes y aprender a leer, aprender a buscar la información, porque estamos hablando es de esoterismo puro, ¿sí? Entonces, antes, cuando no entendíamos y no comprendíamos de estos temas, pues nosotros veíamos la religión, pero no cuestionábamos, ¿cierto? O sea, cuántas cosas decían ahí que uno veía que igual ellos lo hacían diferente y no cumplían, pero de todas formas simplemente estábamos ciegos y simplemente éramos unos ciegos siguiendo otros ciegos, haciendo unos sacramentos, porque eso es lo que nuestros padres también en su ignorancia siguieron, pero ahora que nosotros estamos saliendo de esa ignorancia, empezamos a leer estos textos sagrados y es donde uno dice, pero claro, mira, es que nos hablan del desdoblamiento astral, está en la Biblia, el maestro lo habla, ¿sí? Sexualidad, ahí está, eliminar los defectos, ahí está, o sea, realmente ahí nos vamos dando cuenta de que todo el camino, sacrifíquese por la humanidad, todo el camino está en toda la religión, pero hay que empezar a mirar, pero más que nosotros mirar, chicos, es comprobar, porque de nada nos sirve nosotros empezar a anclar y decir, ay, sí, mira, pero claro, es que ellos sí hablaban de eso, porque ellos estaríamos haciendo lo mismo que hizo la religión y guardando unos sacramentos. Nosotros, ¿qué quiere el Maestro Jesús y todos los maestros? Que nosotros practiquemos, que nosotros comprobemos, que nosotros lo hagamos. Entonces, el llamado es para que nosotros también nos cristifiquemos. A eso es lo que ellos vinieron y eso es lo que ellos nos piden. O sea, siga mis pasos, continúe, venga, cristifíquese usted también. Entonces, salgámonos de tanta teoría, ¿sí? Y eliminar el miedo. ¿Cuál es el miedo, chicos? O sea, nosotros tenemos que entender de que nos tenemos que ir al fuego, eso hay que irlo a probar. Usted nunca va a tener castidad si nunca tiene pareja, que va a adelantar mucho solo, sí, uno, y es necesario nosotros empezar
a modificar y a purificar nuestra mente y dejar de mirar todo con ese morbo, ¿cierto? Para que cuando uno tenga la pareja tenga más temple. Pero en el momento en que se tiene la práctica, entonces no significa de que usted nunca entonces se va a caer, de que usted nunca derramó el semen y de que, ay Dios, ay no, es que, ay yo boté el semen, ay no, es que yo no sirvo para esto. Miren que los mismos maestros nos dicen, me tomó años, me tomó tanto tiempo, me di muy duro, los mismos maestros, el maestro Samael, el maestro Rabolú, lo dicen, o sea, eso no fue ahí mismo que cogieron la pareja, no, ya castidad de ahí para adelante. Les costó, pero ¿por qué? Porque en la práctica es que yo puedo ver esos defectos. En la práctica es que usted puede sentir y puede escuchar la mente lo que le dice. Toque aquí, muévase más rápido, voltéela, hágale esto. Ahí es donde me van a aparecer realmente esos defectos, es donde yo voy a sentir esa sensibilidad, de qué forma, en qué punto, dónde se me mueve también esa parte sensible que me hace fornicar. Estando sin pareja no lo voy a lograr, puedo hacer devolverme mentalmente y recordar cuando he tenido parejas, que he sentido y empezar a eliminar esos deseos, ¿cierto? Eliminar y comprender por qué no debo de tener sexo oral, por qué no debo empezar a reflexionar, ¿cierto? ¿Qué me hacía sentir? ¿Por qué es una bajeza? No es porque nosotros lo digamos, es que uno mismo tiene que llegar a esa conclusión, el por qué. Entonces yo lo tengo que ver como que ve, es que si un bebé tiene un pañal al lado y ese pañal está un poquito untado de popó y él medio lo toca y se va a meter los dedos en la boca, usted permite que el niño, entonces, ¿por qué si yo cojo la pareja por detrás, después le quiero meter ese órgano en la boca? Se le estoy haciendo lo mismo, entonces yo misma me tengo que concientizar, o sea, uno mismo es el que se tiene que dar cuenta y reflexionar. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué es asqueroso? No irnos a un extremo donde nosotros nos volvamos monjigatos y para todo entonces, ay, sí, es que eso es malo y nos volvamos o entonces los puritanos y entonces nos vamos para el celibato porque todo es malo, ¿cierto? Tampoco me puedo ir al otro extremo donde entonces es donde es el goce animal y todo eso y mirar esto con ese morbo y entonces yo tengo que ir a ver pornografía para ver a mí qué se me mueve, no, porque es que me estoy contaminando, ¿cierto? Pero tengo que saber de que yo tengo que llegar a un punto donde yo tengo que aprender a tener sexo con un objetivo superior, donde no voy a un por placer, a un deseo, sino donde yo voy a hacer es un trabajo esotérico, donde yo vengo es a crear unos cuerpos, donde yo vengo a despertar conciencia, donde yo me vengo es a cristificar de que yo estoy haciendo un trabajo que es muy en serio. Entonces necesito ir adelantando todo eso en mi mente e ir teniendo esa castidad para ver el sexo de una forma pura y sana como lo hizo el Maestro Jesús. Tráigame a su pareja, venga, yo le enseño y ya está, ¿cierto? Sin el morbo, o sea, que mire que un maestro también lo practica, o sea, que está bien tener una relación sexual. Lo que tenemos es que saber que es con fidelidad, con una sola persona. Por eso nos dejaron los mandamientos y por eso él ahí en los mandamientos nos dicen, cierto, no adulterarás y también nos dicen no fornicar. Mira que uno hay veces no se cuestiona eso porque es repetido, porque es diferente. Una cosa es adulterar, ¿cierto? Cuando yo adultero una crema, una comida, es porque yo le agrego un ingrediente. O sea que si yo adultero es porque tengo otra pareja aparte de la que yo ya tengo. O sea que estoy adulterando mi energía sexual, estoy adulterando la práctica con otra persona, por lo tanto estoy cometiendo un acto erróneo y ahí nos tiramos completamente el trabajo, por eso está ahí, no adulterar, ¿cierto? No fornicar. Entonces, ¿qué es fornicar? Sacar esa energía fuera
de nuestro cuerpo, ¿cierto? Fornicamos en cada centro cuando los centros energéticos ya no trabajan con su propia energía, pues adultero la energía también de esos centros porque no están trabajando con su propia energía. Y cuando fornico, pues entonces saco toda esa energía. Entonces, mire que ahí uno se va dando cuenta por qué nos dicen no mentir, porque el verbo es sagrado. Si ustedes se dan cuenta, los maestros, cuando nos vemos en el astral, ellos nos hablan telepáticamente, ¿cierto? De que utilizan son los mantras para crear, de que se cuida mucho lo que es el verbo. Uno quiere que le hablen a uno con plastilina. Mire que uno a veces dice, ay no, pero es que ¿por qué nos hablan como en una forma, como en jeroglíficos y todo es así? Pero es porque ellos cuidan el verbo, porque ellos saben que nosotros tenemos que despertar conciencia y que tenemos que aprender a leer el esoterismo. Entonces nos hablan por símbolos, porque esa es la simbología que ellos utilizan, porque todo es sagrado, todo tiene su uso. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo a saber leer esos símbolos, aprendiendo a cuidar nuestra energía, aprender a cuidar nuestro verbo, las malas palabras, empezar a cuidar las cosas que yo utilizo, ¿cierto? Entonces, todo es un proceso para poder nosotros llegar a esa cristificación. O sea que todos llegamos a eso de ser un Cristo, ¿sí? No es solo para el hombre, no, las mujeres también se cristifican y todos nos volvemos en el universo, se llaman Cristos, se llaman maestros a nivel general. No estamos aquí como ahora de que hablamos, que quieren que hablemos hasta de X, no. O sea, en el universo somos una sola energía. Cuando esa energía se desdobla, entonces ahí aparece otra creación donde ya es por género, donde ya se habla de hombres y de mujeres, pero en el universo, en ese plano con los maestros, simplemente, y eso no significa, tienen muchísimas mujeres que son maestras, simplemente que somos una energía, nos convertimos en una unidad, en una energía crística. Pero para eso entonces hay que hacer ese trabajo de cristificación, eliminar el ego, tener una pareja para nosotros poder coger esa materia que deja la eliminación del ego, ese mercurio, y transmutarlo con la pareja estable del sexo opuesto y poder entonces cristalizar eso, esa materia para nosotros poder ir creando esos cuerpos existenciales del ser. Esos cuerpos existenciales es lo que nos va a dar la fuerza para nosotros poder hacer lo que hace, lo que hizo Moisés, poder hacer de que el agua nos obedezca, de que la tierra nos obedezca, de que el aire nos obedezca, que el fuego nos obedezca. Todo eso requiere de una fuerza superior, ¿cierto? De unos poderes que son crísticos. Entonces, a medida de que yo voy creando esos cuerpos, a medida de que yo voy comprobando, me voy a dar cuenta de que sí es verdad que yo tengo otros cuerpos. Cuando nos desdoblemos conscientemente, vamos a ver de que no, sí tengo un cuerpo astral. Entonces, todo esto es de comprobación. Entonces, vamos comprobando de que tenemos 7 cuerpos. Cada uno de esos cuerpos nosotros los tenemos que ir cristalizando. Cuando ya completamos la creación de esos 7 cuerpos por completo, entonces ahí sí ya vamos a hacer ese superhombre, ahí sí ya somos unos Cristos. De este tema, chicos, vamos a ir hablando más adelante bien cómo se hace el trabajo, cómo es cada cuerpo, cómo son las pruebas para nosotros poder ir cristalizando, ir subiendo de cuerpo en cuerpo, cómo estos cuerpos entonces nosotros los volvemos a cristalizar, ¿cierto? Entonces, este es como un preámbulo para que vayamos comprendiendo mejor las conferencias que se vienen, ¿sí? Entonces, chicos, eso es un Cristo, una persona que hizo un trabajo, que hay muchísimos Cristos, ¿sí? De que toda esa fuerza se une en convertirse en un Dios, pero eso seguiremos hablando en otros temas, ¿sí?
una feliz noche. Muchas gracias, chicos, por compartir sus cámaras, compartan los videos, denles like para que Facebook se los siga mostrando a más personas y nos vemos la próxima semana en la siguiente conferencia. Una feliz noche.